ver. Porque estás compartiendo el PDF. No, nada, todo bien. ¿Ahí lo ven? Ahí está, ahí está. Perfecto. Ahí está ampliado. Recuerden que pongo el cronómetro para no pasarme. Ahí está. Bueno, mi proyecto final de carrera se llama Habitar Tierra Cruda, arquitectura vernácula del oeste pampeano. Tierra Cruda hace referencia a la materialidad de las construcciones que vamos a ver, y arquitectura vernácula tiene relación porque es una arquitectura sin arquitectos, una arquitectura eh, totalmente realizada por el entorno, por la naturaleza y por la circunstancia, y el oeste pampeano es el lugar de emplazamiento del proyecto. Bueno, vamos a comenzar un poco con una introducción acerca de qué se trata todo esto, más que nada definiendo que esta provincia, la provincia de La Pampa, que está en el centro del país, es una provincia de paso y una provincia muy joven, que a su vez una de las características que tiene es que está totalmente desprotegida del medio ambiente, no hay montañas, es todo llanura, no hay piedras, por lo tanto estudiar el pasado de esta provincia es estudiar un pasado o una prehistoria muy reciente, porque nos tenemos que atar de solamente algunos rastros, algunos registros. Por lo tanto, hay que utilizar mucho la interpretación y la documentación de antiguos viajeros y exploradores que han estado dentro del territorio. Es una provincia que tiene una riqueza natural y cultural totalmente diversa y muy linda dentro de su llanura. El caldén y el pasto puna como insignia total natural de su flora, y el ciervo, el jabalí, el ñandú, la mara y la perdiz como parte de su fauna. Que eso lo vamos a ir viendo que tiene muchísima relación con la forma de habitar que han tenido estos habitantes. El objetivo general de este trabajo tiene como finalidad establecer cuáles son las características de las construcciones que aún quedan en el departamento del Oventué, utilizando un modelo que permita clasificar las construcciones, compararlas y establecer un parámetro para definir este tipo de construcciones, pero siempre transversalizado y haciendo hincapié en algo fundamental, que es la confluencia del encuentro entre los pueblos originarios y el inmigrante europeo. Y como objetivo específico, primero elaborar un relevamiento de lo que existe dentro del departamento a través de un sistema de fichas, después describir cada elemento constructivo, mostrándolo a través de todas las imágenes que recolecté durante todos estos años, con el trabajo de campo, después analizar cómo se utilizaron estas construcciones, clasificarlas y hacer una tipología general de rancho y cuáles son sus desprendimientos dentro de esa tipología, difundir y valorar el patrimonio pampeano dentro de la descripción de estas relaciones que tienen los interiores y los exteriores, y recuperar valores ancestrales, como técnicas constructivas ancestrales de nuestros ancestros, describiéndolas y describiendo también los elementos constructivos, porque estamos hablando de una arquitectura que está en vías de extinción. Entonces es muy importante tener un buen registro para que las generaciones futuras, en el caso de querer restaurar, recuperar o poner en valor algunas de estas últimas moradas, puedan tomar este trabajo como un parámetro de lo que hasta el 2020 había. Es un proyecto que tiene valor social porque se trata del patrimonio cultural, de restablecer una memoria que se ha visto muy afectada a través de los años, y que como puntapié principal es un poco una protesta, ¿no? El patrimonio siempre se trata de protestar, rescatar, no solamente para nuestras generaciones, sino para las generaciones venideras. La forma de trabajar fue primero analizar todas las imágenes satelitales del departamento, hasta que podía venir y recorrer. Una vez que tenía todos los puntitos ubicados en un mapa, me dirigía a cada uno de esos puntos, estamos hablando de lugares rurales y semiurbanos, y comenzaba a completar 3 fichas. Una ficha de valoración y estado patrimonial, en el cual
yo cuento cómo está en ese momento la propiedad, con fotos y algunos croquis de, por ejemplo, su planta. Luego una ficha de relevamiento arquitectónico diseñada específicamente para arquitectura de tierra cruda, en donde están todos los elementos constructivos y los permisos, datos adicionales y también las referencias bibliográficas, porque es una arquitectura que que el conocimiento se va modificando con el tiempo. Entonces es importante dejar establecido de dónde sacamos la información para completar la ficha. Y por último, una ficha de relevamiento fotográfico que tiene una foto general y dos fotos de detalles localizados en la foto general, tanto de sus interiores como sus exteriores. El trabajo está estructurado en 5 bloques. El primer bloque es la introducción, que es donde nos encontramos ahora. El segundo bloque se trata de los sistemas constructivos. El tercer bloque, las disposiciones complementarias o aquellos elementos que conforman la arquitectura. El cuarto bloque, la clasificación tipológica y un modelo de relevamiento. Y el quinto bloque, las conclusiones. Bueno, adentrándonos un poquito más en el territorio de estudio, estamos en el departamento de Loventué, en el oeste de La Pampa, un lugar desértico, compuesto por 5 muy pequeños pueblos que no tienen ninguno más de 600, 700 habitantes. Estos pueblos se gestaron a partir del genocidio que se produjo en nuestro país con la mal llamada conquista del desierto. El desierto ya estaba conquistado, ya tenía sus habitantes, fue realmente un genocidio, y el primer asentamiento que se radica es en Victorica, que es el primer pueblo de La Pampa, que ahí se ubicaban los fortines del estado del gobierno de Roca, en 1882. Bueno, Victorica es la capital de este departamento y en total tiene 5.500 habitantes en población urbana de muy baja densidad y 3.102 habitantes en población rural. Por lo tanto, estamos en uno de los pocos lugares que quedan en La Pampa con una población rural bastante alta. Y para tener en cuenta, es una zona desértica en donde llueven 750 milímetros por año, lo cual se ubica casi 6 o 7 veces por debajo del promedio provincial. Bueno, la tierra como material de construcción básicamente se compone de 4 partes, de 4 grandes cosas. Primero la grava y la piedra, que son las partículas grandes. Luego la arena, estamos en una zona de tierra muy arenosa, por lo tanto es lo que aparece en mayor cantidad. El limo, que son partículas casi como de talco, este, muy pequeñas y ásperas, y de arcilla, que sí son visibles, que son más perceptibles al tacto que a la vista, y que es lo que hace que en contacto con el agua se aglutinen todos los elementos para poder darlo como elemento constructivo. O sea, la tierra cruda sola no tiene ninguna función si no se le agrega el agua, que es el agente de promoción. Este tipo de arquitecturas de construcciones en tierra cruda tienen muchas ventajas. La primera ventaja es que tienen una muy buena capacidad térmica. Uno entra a un rancho en verano y es fresco, y entra en invierno y es cálido. Tiene muy buenas propiedades higroscópicas porque puede regular muy bien la humedad. Es sustentable, no deja huella ecológica y tiene mucha relación con el suelo, con el lugar donde se saca la tierra. Es resistente al fuego, por lo tanto se vuelve ignífugo y es muy estable. Elimina olores indeseables por su composición química. Tiene un muy buen comportamiento acústico porque la tierra cruda es muy mala transmisora de las vibraciones. Es muy resistente y tiene una gran vida útil, y es muy amigable con el paisaje. Lo vamos a ver a través del trabajo, que es como si la tierra se erguiera de ella misma, conformando estas propiedades un hito dentro del paisaje. Pero también tiene desventajas, porque como material de construcción no está estandarizado, porque depende del suelo y de la calidad del suelo que estamos trabajando. Otra de las desventajas es que al secarse se contrae, pero bueno, eso puede ser previsto.
no es impermeable, necesita mano de obra calificada o que conozca la técnica, y ahí es cuando entramos en el gran problema, porque la técnica ancestral se ha perdido y no se ha registrado, no está regulada legalmente y atrae agentes biológicos que suelen ser peligrosos para la salud, como por ejemplo la vinchuca, que causa el mal de Chagas. Para entender qué pasó, por qué estamos acá y por qué estamos concibiendo el rancho actual, tenemos que ubicarnos dentro de 4 paradigmas que sucedieron antes. Son los paradigmas que vienen de los pueblos originarios. Ellos son el toldo indígena, el toldo del hachero, el puesto y el real. El toldo indígena, el toldo como vivienda indígena, también denominado ruca, es una estructura ubicada dentro de un pozo con 2 dependencias, un pozo de más o menos 60 centímetros, que se le colocaban horcones. Cuando yo digo horcones, para que ustedes entiendan a partir de ahora, son postes o árboles que tienen una parte superior que se puede encastrar. Se le colocaba el cuero de un potro fresco, con el pelo hacia afuera, para que luego al secarse se tense y se pueda embarrar. Estamos hablando de viviendas, tanto el toldo indígena como el toldo del hachero, viviendas que no tenían ningún tipo de límite, simplemente eran incisiones dentro de la naturaleza, que se ubicaban cerca de caminos, de algún ojo de agua o de las rastrilladas. Luego de 1920, en La Pampa empieza a haber una actividad económica un poco mayor y estaba muy relacionada al caldén, a este árbol insignia de La Pampa. Entonces empiezan a llegar hacheros de provincias limítrofes, del norte, de Chile, de Bolivia, y comienzan a establecerse en estos campos de Loventué. Los toldos de los hacheros son muy similares a los toldos de los indígenas, nada más que la diferencia que tienen es que en vez de usar cuero de potro, utilizaban embarrado y lo revestían en este pasto puna que se va a repetir también nuevamente en todo el trabajo. Luego viene el puesto, que es acá donde se rompe toda la estructura que venimos entendiendo de vivienda y empiezan a aparecer otros conceptos, ¿no? Acá aparece por primera vez el concepto de límite. Se hace una enramada en donde se delimita el interior del toldo, el exterior del toldo y el límite con la naturaleza inmediata. Es el antecedente directo que tenemos del rancho. Y por último, un tipo de vivienda totalmente extraña, porque es una vivienda efímera que se llama real o vivienda del refugio. Estamos ubicados en una zona donde la actividad principal hasta 1920 era cazar y recolectar. Entonces el hombre de la familia se ausentaba de su casa por 2 o 3 meses, se iba al monte y se armaba un real con los elementos que encontraba en la naturaleza inmediata para poder refugiarse ahí adentro y poder hacer un fueguito a los alrededores y poder cazar ñandúes, jabalíes o ciervos y así darle de comer a su familia. Bueno, acá vemos una de las fotos. Este es el habitante más longevo de Telén, uno de los pueblos relevados, y atrás uno de los ranchitos, también incluidos dentro de este trabajo. El capítulo 2 se trata ya de los sistemas constructivos. Y a la hora de encarar los sistemas constructivos me encontré con un gran problema, que era que hay una bibliografía totalmente extensa y una cantidad de sistemas enormes. Pero yo lo tenía que concentrar en algunos escalones o en algunos eslabones que formen una cadena. Por eso utilicé un esquema gráfico, que es la rueda de las técnicas, en donde están incluidas cada una de las capacidades y los permisos que tiene la Tierra. Y según esas capacidades y esos permisos, uno los puede agrupar y determinar qué sistema constructivo se puede generar a partir de esos permisos que te da la Tierra. Y a partir de ese estudio, de ese análisis, llegué a 3 sistemas principales. El primero es tierra encofrada, que es un sistema francés, que se trata simplemente de encofrados deslizantes, donde se coloca la tierra, que tiene una gran capacidad de verter y apisonar, y una persona se va parando arriba, o varias, como vemos en las fotos, y van apisonando la tierra formando una tapia. Este sistema está totalmente desarrollado desde hace muchísimos años. Acá vemos, por ejemplo, unos esquemas de 1720. Y acá abajo también les dibujé, para que se entienda bien, cuáles son las partes de los encofrados y cuáles son los distintos tipos de encofrados.
Cabe aclarar que en La Pampa no existe tapia, pero está puesto solamente como consideración y contextualización de los sistemas constructivos. Luego viene el segundo sistema, y quizás el que más reconocemos popularmente, que son los mampuestos, o el mal llamado adobe. Es como el sistema de ladrillo cerámico que conocemos. Son bloques de tierra cruda que se colocan dentro de moldes, se les realizan algunos ensayos para determinar que estos ladrillos funcionen. Como les decía hoy al principio, una de las desventajas es que es un material que no está estandarizado, por lo tanto hay que esperar a que esté seco, que se haya secado, que haya pasado un tiempo, y analizar muy bien los ensayos para determinar que va a tener la resistencia necesaria para poder ser elemento constructivo. Ahí en las fotos, en esta foto vemos un ejemplo de un caso que yo llegué a través de un testimonio a una de las zonas donde se fabricaban adobes ahí en el oeste pampeano, donde hay un bajo y la tierra es súper arcillosa, entonces se podía construir con adobes. Y acá hay otros casos también ilustrados de algunas construcciones de adobe, pero no es el sistema principal de La Pampa, del oeste pampeano, perdón. Y el último sistema constructivo, el cual se va a desarrollar un poco más y es el que más se va a ver, es tierra con entramados. Tierra con entramados es un sistema constructivo totalmente ancestral y único dentro del oeste pampeano, porque se trata de una estructura de madera principal, y esa madera va variando según la localización y la zona geográfica, porque se aprovecha lo que se tiene en el ambiente inmediato. Este entramado, en el caso del oeste, en la parte del Oventué, está compuesto por horcones o postes o parantes que tienen un alambre de púas o un alambre liso transversal que se anuda, y dentro de ese alambre, como lo vemos acá, se colocan rollos de chorizo de pasto puna que se tienen que tocar uno con el otro, se embarran, luego se vuelve a embarrar toda la estructura y se le da una terminación con una pintura lacal para que pueda respirar bien la propiedad y para que pueda tener todas las ventajas y los beneficios de los que hablamos hoy. Es un material lacal, es un material muy compatible con la tierra cruda. Dentro del tercer capítulo empezamos a ver las disposiciones complementarias, o sea, cuáles son los contenidos de esta arquitectura, ¿no? De este tipo de arquitectura vernácula. Lo primero que vemos son los cimientos. Estamos en una zona, como les decía antes, totalmente desprotegida y sin piedras, sin ningún material. Por lo tanto, lo más común que se ve es que los ranchos no tienen cimientos. Sin embargo, en algunos casos que se vieron en Victorica, había dos tipos de cimientos, como por ejemplo este, que es casi como si fuese una zapata corrida, y este sobrecimiento, que no es un cimiento en sí, pero responde a un criterio técnico de cimiento, que es un zócalo. Y luego acá vemos, dentro de la bibliografía de la doctora Graciela Viñuales, ella estableció cuáles eran los otros tipos de cimientos que habían en Argentina, y hay algunas coincidencias, ¿no?, entre este zócalo y las puntas de piedra del Chaco norteño. Las cubiertas se perdieron por completo, no queda ninguna cubierta original. Originalmente eran de torta, de barro, hoy en día las encontramos de zinc, con tirantes prefabricados, de dos modos, con cubiertas simples y cubiertas a dos aguas, unas con galería y otras sin galería, galerías abiertas. Las instalaciones, bueno, por el sistema mismo, las instalaciones siempre se tienen que colocar por fuera, pero cabe aclarar que ninguno de estos ranchos fueron concebidos con instalaciones porque no había energía eléctrica, y hasta el día de hoy no hay. En muy poquitos casos hay pantallas solares, pero bueno, acá también les puse una imagen que me quedó del 2012 de uno de los ranchos que conservaba todavía sus faroles originales, su candil a queroseno. Bueno, los solados, los pisos de los ranchos son de tres tipos. El tipo más interesante, el primer tipo, son solados aserrados de madera. Ahí en la zona del Bantoro había un aserradero que funcionó durante muchos años. Son pisos de caldén que se asientan directamente sobre la tierra, lo cual generan un problema porque la humedad ascendente hace que sufran un proceso de putrefacción, pero al tener tanto grosor y al ser una zona tan seca, solamente se pudre 1 centímetro, que es el centímetro de asiento, y después
han pasado 100 años y los pisos se ven muy bien. Una cosa muy interesante dentro de todos los solados es que ninguno guarda una relación con los aparejos tradicionales que nosotros conocemos. Son al azar, aleatorios. El segundo tipo son los pisos de ladrillo, que se encuentran tanto en interior como en exterior, y el tercer tipo, que es el tipo ancestral, el tipo nativo, es el de tierra pisonada, que quedan muy poquitos, encontré solamente 2 casos, y es una tierra totalmente compactada que se puede hasta baldear y barrer, porque el nivel de compactación es tan grande que se vuelve impermeable. Ahí vemos la vivienda de un hachero, esta es la vivienda de un hachero en la zona de Telén. Bueno, las aberturas. Una cosa muy particular es que hay que pensar las aberturas antes de hacer el rancho, porque había que dejar el espacio. Se unen a los horcones, a los postes a través de alambres. Son aberturas manufacturadas por ellos mismos a través de restos de madera que conseguían, así que podemos ver mucha pinotea, también se ve caldén. Una particularidad, por ejemplo, de las aberturas, que acá vemos varias, es que por lo general son muy pequeñas y los postigos están hacia adentro, como si fuese una reminiscencia de la celosía de la casa Chorizo. No se ubican postigos hacia afuera en este departamento de Loventué. Son muy pequeñas, las puertas tienen 1,80 m, 1,70 m, en muchas ocasiones uno se tiene que agachar para entrar al rancho, y las ventanas también son pequeñas, porque el sistema constructivo no permite grandes aberturas. Las terminaciones de estos ranchos son de 2 tipos de sus pinturas. Una son de pintura lacal. La pintura lacal es la mejor pintura para los ranchos porque, como les decía antes, es compatible con la tierra cruda. Están coloreadas con colores pasteles, como vemos acá, que armé una pequeña muestra de algunos de los colores relevados. Esto se da porque están coloreadas con colorantes minerales. Y después, bueno, las puertas que son de pinturas sintéticas. Y luego las soluciones populares complementarias, que son aquellas soluciones que tomaron los ancestros para solucionar los problemas que se les presentaban, como por ejemplo, aberturas no tenían madera, utilizaban botellas. Las letrinas, para solucionar la traba, le daban esta terminación triangular. El límite lo resolvían con pilares bajos o con embotellados. Si se caía la mampostería, lo resolvían con mampostería cerámica. Mal hecho porque no es compatible, pero lo resolvían así. Luego están las marcas de identidad y de autoría dentro de los ranchos, que a pesar de ser vernáculas tienen su identificación. Se basan en estas marcas de las vacas, también con sus apellidos, con las fechas. Cada una de las modificaciones se le agregó la fecha. Otra de los fenómenos particulares muy interesantes es estas vidrieras patrimoniales que se generan porque se han hecho protecciones o casas alrededor de los ranchos sin tirarlos y sin voltearlos, entonces uno va caminando por el pueblo y ve esas vidrieras que son casi un teatro, una escenografía. Y por último, esto de la consolidación, que no voy a adentrar mucho, pero se desplegaba una malla metálica recubierta en cemento para evitar que se caigan los revoques. El cuarto capítulo tiene que ver con el análisis de la tipología, ¿no? El rancho es un modelo tipo que tiene un montón de características. La primera característica es cómo se orienta, cómo se implanta en el paisaje, ¿no? El mojinete del rancho se ubica de norte a sur y de esta manera podemos ubicar una puerta que dé al naciente y alguna ventana que dé al poniente. Entonces las aberturas me permiten una ventilación cruzada y también una iluminación constante. Tienen una altura muy baja, no superior al 1,80 m, aunque hay casos de 3,30 m. Se ubican por lo general lejos de las plantas porque existe una serie de mitos que no se puede, por ejemplo, dormir debajo de un ombú porque da dolor de cabeza, y también por los miedos a las tormentas. Las dependencias son simplemente cocinas, dormitorios y el espacio peridoméstico, que ya lo vamos a ver más adelante, el fogón dentro del espacio exterior, que es un lugar social, de encuentro, de encuentro de negocios también que tenía el paisano, la chimenea como centro de calor de toda la casa, y por último la ramada, que se encontró en muy pocos casos, que es, en algunos lugares es el perímetro y en otros casos es una parra o algunas plantas enredaderas que permitían un espacio de sombra dentro del espacio exterior para poder tomar mate o descansar. Las tipologías de lo que hablamos recién es el rancho como un solo tipo, pero ese solo tipo dentro del departamento de Loventué se desprenden seis tipos unitarios más.
Por ejemplo, la tipología 1, que es esta de la Regina, que es la más completa, ha sufrido muchas ampliaciones y tiene los 3 sistemas constructivos: tierra con entramado, mampuestos de adobe y ladrillo cerámico. Está compuesto de cocina, dormitorio, galería techada, baño, habitación de secado de chorizos y facturas, y el espacio peridoméstico. Los pisos son de madera, ladrillo y cemento alisado. La segunda tipología, que es la más antigua encontrada, consta de un corredor abierto, como si fuese una galería que comunica todos los espacios, y en sus extremos se encuentran las cocinas o materas y en los centros las habitaciones. Por ejemplo, no tiene letrina, ni horno de barro, ni nada. Es un rancho muy precario. La tercera tipología es una tipología de planta rectangular que contiene habitación de secado, de facturas y fiambres, porque era lo que les daba la supervivencia. La pieza para dormir, la cocina y un pequeño hall o lugar de recibimiento o zaguán, que era utilizado para el depósito de las herramientas, del recado y de los enseres domésticos diarios. La cuarta tipología es un rancho, como si, lo voy a decir de esta manera para que se entienda, un monoambiente. Pero este rancho, este monoambiente, se ubicaba implantado dentro de un territorio donde había otros ranchitos anexos, porque eran los ranchos para recibir a los trabajadores golondrinas, como por ejemplo los hacheros. Acá se ve un rancho, otro rancho, y el rancho anexo y la letrina, y el pozo de agua. La quinta tipología es la única tipología comercial encontrada. Se trata de un bar, Garro Quemado, también longitudinal, con 2 bloques, con una distribución dividida por su área social, que era el bar o cantina, y el área de depósito, con sus pisos de tierra pisonada, y también con la misma ubicación de puertas y ventanas de lo que habíamos hablado antes. La sexta tipología, encontrada en Garro Quemado, es una tipología también de monoambientes, pero que están ubicados en conjuntos porque son viviendas muy precarias que se dejaron de utilizar al momento que se realizaron los barrios de vivienda social. Esta tipología quizás es la más extraña, tiene pozos de agua cerca y también arbolado. Se ubica dentro de la ciudad, en lo que es el último recinto natural que ha quedado. Y acá les voy a mostrar cómo fue esto de hacer el relevamiento. Se lo voy a mostrar con la Regina, que es el establecimiento más antiguo. Acá vemos una foto general del rancho, que aún conserva, se ven la paja en su techo, las paredes de adobe, el espacio peridoméstico. Esta es la implantación general. Para que entendamos, estamos en el medio del campo, la ruta está ubicada casi a 2 kilómetros, pasa por acá. Esta es la rastrillada indígena principal, que es el camino que lleva al rancho, el galpón, la zona de arboledas, los bosques nativos, los palenques, tanques, aguadas, todos los elementos de trabajo rural. Esta es una implantación general. Y esta es una reconstrucción digital de una implantación particular, un poco más acercada, en donde está incluido el espacio doméstico, la letrina, el horno de barro, los gallineros, el galpón donde se guardaban las herramientas, la arbolada y el caldén principal. Acá hay una imagen de la Regina un día de luna llena, una noche de luna llena. Estas son las fichas de relevamiento fotográfico. Como vemos, constan de cada vista y 2 detalles bien cercanos y particulares que me puedan ayudar a analizar alguna situación o algún deterioro que me sirva a posteriori. También las imágenes de los espacios interiores, como es este caso la cocina, el baño interno, el pasillo de distribución, que antes era una galería y se cerró, ahí se ve bien la chimenea, la habitación matrimonial, la segunda habitación, la habitación de secado de facturas, los cimientos que fueron descubiertos en el trabajo de campo del horno de barro, lo que ha quedado de la letrina, y los patios, tanto el patio derecho como el patio izquierdo, con algunos detalles particulares, como por ejemplo la terminación de esta campana, o la zona de ubicación de agua, los canteros. Este es el caldén que se ubica cuando uno sale de ese rancho, de noche o de día. Lo primero que ve es ese caldén ancestral
y por acá pasó la rastrillada de los pueblos originarios ranqueles. Estas son las fichas de relevamiento arquitectónico, donde podemos ver los sistemas estructurales, los permisos, las respuestas a los agentes, qué herramientas necesitamos, un croquis del sistema estructural, qué sistema estructural es, qué observaciones tiene, cuál es la fundación, o sea, todas sus disposiciones complementarias, las referencias bibliográficas, si se necesita control de calidad y la forma de producirse. Y además, todos los datos anexos que llevan las fichas de relevamiento. Luego la ficha de valoración, en donde acá podemos ver un poco más cuestiones de estado de conservación y de valoración. Y por último, para no hacerla más larga, las conclusiones. Yo establecí una conclusión general, que para mí es la conclusión más importante, y luego se desprenden 4 conclusiones anexas. Pero como conclusión general, estamos hablando de una arquitectura vernácula que había que encontrarle el valor para poder fortalecer la memoria colectiva de los pueblos del oeste de La Pampa. No solo de los pueblos del oeste de La Pampa, sino de La Pampa en general. Porque el gobierno de La Pampa desde hace muchos años está haciendo un arduo trabajo reconociendo los valores integrales de nuestra ancestralidad, trayendo los restos que estaban expuestos, por ejemplo, en el Museo de la Plata como si fuesen un souvenir de nuestro cacique Mariano Rosas y volviéndolo a su tierra, enterrándolo en el enterratorio de Lobucó, reconociendo a nuestro cacique Yancamil y dándole a las figuras de ellos una relevancia en nuestro contexto histórico. Y lo que yo quiero reparar también es empezar a darle relevancia a las viviendas y las moradas donde ellos vivieron y saber cómo habitaron no solamente los pueblos originarios, sino la confluencia. Y para hacer eso, establecí criterios de valoración, primero la valoración histórica, que nos dice que estamos en el momento de creación de estas viviendas, es un momento único, porque esta confluencia, este choque entre los pueblos originarios y los inmigrantes europeos, es un momento crítico, pero también es un momento donde la arquitectura gestó una amalgama muy grande, porque ambos pusieron un granito de arena, de tierra en este caso, y generaron construcciones que respetan ambos valores, que conservan caracteres identitarios. Después la valoración arquitectónica, porque el rancho responde a una nueva tipología arquitectónica que está influenciada por un montón de aspectos, que estos aspectos son culturales, históricos, socioeconómicos, y cada una de esas disposiciones complementarias está transversalizada también por nuestra ancestralidad. Las terminaciones, los colores, luego la singularidad, porque podemos buscar por todo el mundo, pero no vamos a encontrar en ningún otro lugar un rancho así, porque el caldén es el árbol nativo, no existe en ninguna otra parte, forma parte de nuestro patrimonio cultural. Luego la valoración económica es sumamente importante como derecho humano el acceso a la vivienda, y al llegar los inmigrantes sin dinero y encontrarse también los pueblos originarios en una encrucijada terrible donde fueron sacados de su territorio, la tierra cruda les permitió darles una morada digna por muchísimo tiempo, y esto es un valor que debe destacarse. La valoración de la autoría, porque es una arquitectura vernácula, es una arquitectura creada sin arquitectos, es una arquitectura creada por sus valores, por el ambiente, con las técnicas que heredaron de sus abuelos, de sus padres, con los materiales disponibles dentro del ambiente inmediato. Y después la valoración del contexto, porque estamos hablando de viviendas que están ubicadas en zonas urbanas y en zonas rurales, pero en ningún caso rompen con el medio ambiente. O sea, siempre forman una amalgama donde no existen rupturas o sobresaltos. Luego el valor de representatividad y contextualización sociocultural, que es un valor muy importante porque existen dentro de nuestra sociedad lazos emocionales y lazos culturales ligados hacia estos ranchos, y representa dentro de estos lazos sanguíneos que hacen referencias colectivas de memoria y de identidad. El oeste pampeano es esto que vimos acá, no es otra cosa, y queda muy poco, hay muy poquito, queda mucha ruina, y es por eso que debe valorarse. Y por último, el valor simbólico, porque estos bienes
manifiestan modos de ver y de sentir el mundo que los rodeaban, tienen valores de identificación, funcionaron como cohesionadores sociales, representaron grupos muy definidos que llevaban a cabo este ideal y lo defendieron y lo siguen defendiendo hasta hoy. Aunque no sucede de manera general, sí sucede de manera particular. Y también lo simbólico es muy importante porque se va renovando y va actualizando deseos, emociones, sensaciones, ideales construidos, interioridades que vinculan no solamente el tiempo, sino que los momentos, las personas, los hechos históricos y nuestra conformación social. El valor simbólico es una construcción social, es algo que se hace, que se construye, que se alimenta, que se distribuye, que debe hacerse conocer. Es el valor principal del patrimonio y para eso hay que conservarlo, hay que valorarlo y hay que difundirlo. Dentro del relevamiento me encontré con esta morada del cacique Yancamil, un cacique que ha luchado por la identidad pampeana y por la liberación de nuestro pueblo. Por suerte, justo en medio de este trabajo, la casita de Yancamil fue declarada Patrimonio Histórico y pronto, si todo sale bien, va a ser dada en licitación, se va a restaurar y se va a establecer en ese lugar un centro de interpretación y no una casa museo, porque es necesario que nuestra cultura y por ahí nuestros más jóvenes que no han tenido contacto con la tierra cruda puedan visibilizar cuáles son los valores de este tipo de arquitectura. Cuando uno va caminando por esos pueblos o va andando por los campos, ve que los vestigios y las ruinas que se van encontrando se desconfiguran como arquitectura pura y uno empieza a preguntarse qué son, si son una escultura, si son arqueología, si son arquitectura. Entonces se vuelve un paisaje onírico y escultórico que nos permite identificar cuáles fueron los fragmentos de esta creación humana y natural como si fuese un todo. Luego que existe un gran problema, que es el problema material. Al haber perdido la técnica ancestral, al no haberla registrado, las reparaciones que se hicieron fueron malas y han atentado contra la vida útil de esos ranchos. Por eso yo como conclusión decidí realizar un pequeño manual con algunos tópicos simples y con un vocabulario accesible para que cada uno de los municipios pueda establecer políticas claras para la conservación de estos ranchitos que quedan en pie todavía y de los vestigios también. Y por último, algo que me llamó mucho la atención es lo ornamental y lo decorativo. Uno a veces cuando habla de rancho habla mucho de modestia, pero los habitantes de esos ranchos eran modestos pero amaban su casa. Era un conjunto fenomenológico para ellos. Entonces la decoración no está exenta de todo esto que hablamos, ¿no? Hay decoración religiosa, hay decoración, como vemos acá, de cabezas de chancho jabalí, que era su comida, era lo que les dio la supervivencia, es lo que pudo alimentar a sus hijos. Ellos las embalsamaban y las colgaban como si fuese un trofeo, casi un dios en agradecimiento. Y también vemos otros elementos interesantes que vienen heredados de los europeos, como por ejemplo las cerraduras y las llaves arriba de las puertas para darnos suerte, o los mapas del país y otros elementos que fueron incluidos más en los 70, como esos elefantitos, y bueno, esas cosas que se repiten muchísimo, que están y que se conservan. Y también un poco el mobiliario original, que queda muy, muy, muy poquito en estos ranchos, que son estas mesitas con miles y miles de capas de pintura, totalmente modestas. Acá les muestro alguna de la documentación que he ido recuperando a través de la investigación, la bibliografía que utilicé, el contenido web, la fotografía es el 90 y pico % mía, 2 imágenes son de un amigo, Raúl Girotti, y las imágenes históricas son del archivo provincial y de la fototeca Bernardo Graf. Y fue mi primer acercamiento a la tierra cruda cuando tenía 15 años en el 2008, que se me despertó la lamparita y no paré nunca más. Y me motivaba mucho ver estas fotos y las encontré cuando estaba haciendo el trabajo, así que decidí ponerlas, los agradecimientos y bueno, nada más. Hasta acá llegamos. Bueno, Kevin, felicitaciones. Muy bien.
hasta acá llegamos, dijiste como cierre, y creo que acá llegamos es un acá llegamos bastante extenso, completo. Pero bueno, como venimos usando como método, nos retiramos unos minutos, sacamos algunas conclusiones y nos volvemos a ver nuevamente en este espacio. Te vuelvo a poner como anfitrión. Ok. ¿Vamos para la otra sala? Sí, a la que armaste vos, ¿tiene horario todavía de apertura? Bueno, creo que es lo mismo. Sí, igual. sí. Tiene. Listo, nos vemos ahí en unos segundos. Bueno, le damos cierre a esta sesión con el trabajo de Kevin. ¿Empezás vos, Gustavo? Dale, igual que antes. Bueno, nada, como siempre, y en este laburo más todavía porque son cosas que pocas veces vemos, pocas veces manejamos. Felicitaciones, Kevin, me pareció... Gracias. El trabajo me gustó mucho, realmente el proceso del trabajo y cómo lo explicaste, la verdad que me gustó mucho porque yo comentaba recién como que no era un trabajo, sino que eras vos que lo estaba contando, digamos. Era mucho de lo tuyo que planteaste ahí, tu historia, hasta diría, dentro de un trabajo como proyecto final de carrera. Me pareció muy claro, muy contundente, muy ideológicamente claro, por sobre todas las cosas, y rescaté dos cuestiones que tenían que ver con el desarrollo del trabajo en sí, es decir, el criterio que tomaste y la forma, es decir, desde el punto de vista sistemático, es muy claro, es decir, capítulo 1, tal cosa, 2, 3, 4, 5, las conclusiones. Eso por un lado que me pareció fantástico, es muy buen proceso de estudio, las fichas, cómo las desarrollaste, la verdad que me pareció muy bueno el trabajo. Y el segundo punto, y que tiene que ver con algo que nos planteamos siempre, y que es la cuestión social o el carácter, establecer el carácter social de estos trabajos finales de carrera, en tu caso es fundamental porque tiene que ver con el patrimonio cultural como valor social. Y eso me parece que está muy bien barrido por cada uno de los temas sobre los que hiciste hincapié. Un trabajo que llevó, por lo que se ve, muchísimo tiempo de investigación, muchas lecturas, muchos viajes y paseos y sacadas de fotos que le dan por sobre todas las cosas el tema del patrimonio, valor y significado, me puse yo acá. Al patrimonio, valor y significado. ¿Qué es para mí esto que estoy planteando? Que patrimonio tomado como un conjunto de bienes, en realidad para la provincia de La Pampa es un conjunto de bienes, son ranchos, son toldos, como vos le decías, son viviendas, pero es en definitiva un conjunto de bienes. A lo que vos le incorporaste el tema del conjunto de derechos, el derecho a la cultura. Y me parece que ese es un tema que a mí realmente me llegó, me pareció buenísimo. Y nada, no quiero decir más porque tal vez la embarre. Y de nuevo, felicitaciones, me parece que con esos dos temas quedó fantástico. Así que felicitaciones, Kevin, como siempre. Gracias, Gustavo. Me pareció fantástico. Gracias, Gus. Seguí vos, ¿verdad? Sigo yo. Yo también quería decir dos cosas nada más, muy sintéticas. Primero, que hay un desarrollo del trabajo muy profesional, no solamente del desarrollo, sino también desde el orden estratégico, desde el orden del análisis estratégico que hiciste, me parece que fundamental y muy interesante. Y en segunda instancia, me acuerdo que una vez con Fabi fuimos a ver que ahora Fabi me va a recordar el nombre, a una mujer que dio una charla en la Facultad de La Plata, que sugería dejar de hablar del diseño y empezar a hablar del mundo material. Fabi, ¿te acordás cómo se llamaba? Sí, también la tuvieron ellos. Dio una Sí. charla también en la UAI, la presentación del libro, Marta Levisman. Marta Legisman. Bueno, repito, que sugería dejar de hablar del diseño y empezar a hablar del mundo material.
y me parece que la tesis genera una puesta en valor del sentido común de la arquitectura, tanto desde el punto de vista del compositivo, el constructivo, el material y el fenomenológico, que es lo que por lo menos a mí me llegó, me generó esta tesis. Así que no tengo más nada para decir, solamente felicitarte por el gran trabajo que has logrado, y no solamente la tesis, sino en el desarrollo de toda la carrera. Gracias, Gra. Gracias, Graciano. Bueno, Kevin, voy a arrancar con una pequeña aclaración de esto que decía Graciano, que si bien el planteo del mundo material, que me parece que es muy ajustado a lo que dice Graciano, ubicar tu trabajo en ese lugar, en la presentación del libro de Marta Lewisman, el que dio esta noción donde se puede calzar muy bien en tu trabajo, era Gibbon Siepe, que es como uno de los teóricos que dio la introducción a la presentación que después hizo Marta. Y que dan la clave un poco de esta definición del mundo material, ¿no? Para poder ubicar tu trabajo, que yo creo que entra entre dos universos, cuaja muy bien entre dos universos, que es justamente el del mundo del material, que la define, pero además desde el mundo de lo cultural, ¿no? Cultural y social. Creo que entre esos dos universos, el de la cultura y el de lo material, se inserta tu trabajo, que además yo lo definiría desde otro parámetro, que es el de lo profundo, o el de la profundidad. Lo digo esto porque coincidía con Gustavo en varios puntos cuando tuvimos esa pequeña reunión hace unos minutos en la otra sala, porque me parecía muy, muy adecuado poder situar tu trabajo dentro de la lógica de lo que podría ser también la elaboración de un trabajo que proviene mucho de tu interior, de tu propio interior. Con este juego que hemos visto en muchas de las materias que me tocó impartir con algunos de ustedes, que se veía muy reflejado en la película de Woody Allen, justamente Interiores, donde hace ese juego entre los interiores de los personajes y los interiores de los espacios, donde los personajes desarrollan su vida en esa escenografía cotidiana de la casa en la cual se va desarrollando la película, y que cada uno de ellos, con su psicología propia, individual o colectiva, produce una especie de simbiosis entre el interior personal y el interior del espacio. Y me parece que eso es interesante también, ¿no? Para el desarrollo de una tesis, porque uno está muy implicado con los temas que tiene que proponer, pero no queda ahí, no queda en el relato, en la descripción de la profundidad a partir de tu interior, sino que en cada uno de los puntos que uno va tocando, o que vos fuiste tocando, aparece esa profundidad. Una profundidad en lo metodológico, que también coincidíamos con Gustavo, muy, muy sistematizada. Yo le había puesto la palabra impecable. En este sentido, cualquiera de estos adjetivos podría significar un poco la impresión que nos dio. Desde lo sistemático, muy elaborada, un poco a partir de tus intereses y un poco a partir de las técnicas que fuiste aprendiendo en el mundo profesional, sobre todo. Y además con valores que yo creo que son muy interesantes para tener en cuenta, muy importantes además, que exceden lo técnico en el sentido más amplio. Lo técnico quiero decir no desde la tecnología del desarrollo de una obra, sino desde la técnica como elemento fundamental, porque tu trabajo se sitúa, como también coincidíamos con Gustavo, en lo simbólico, en lo social, en lo cultural, en la representatividad, en la identidad, en los valores, en la memoria, en cuestiones más amplias, pero muy profundas también. Yo creo que ahí está en la manera profunda en la que vos trataste el tema, desde tu propia profundidad interior hasta lo que fuiste abordando. Entonces, cuando vos planteaste temas como la belleza de lo elemental,
es un tema muy profundo, no está tratado banalmente como en muchos proyectos que incluso hacemos nosotros. O la idea de lo material no sujeto solamente a lo estético, sino que aparece lo ornamental o lo decorativo también de manera profunda, muy ligado a una raíz cultural anclada en un contexto, en un tiempo muy específico, en un espacio muy específico, con lo que se corre de este eje de lo que podría ser una lógica de cierta superficialidad. Clavas el ancla en lo más profundo de cada uno de los temas o del tema general que está tratando. Entre muchas de las cuestiones de trabajos que son eminentemente formales, tanto académicos como profesionales, muchas veces uno lo ve enseguida. Manejo formal es difícil tenerlo, pero aparece. Ahora, manejo de lo formal asociado a lo cultural, que es el foco donde vos estás poniendo la tesis, un trabajo que se asienta sobre lo cultural tiene 2000 años de diferencia con respecto a uno que se sienta en lo formal, por poner una exageración de tiempo. Y eso lo ven también ojos que tienen capacidad para ver la profundidad de estos espacios, ¿no? Del espacio de lo cultural. Me acuerdo que cuando trabajaba con José María decía que retaba a cualquiera, yo se los he dicho mucho, sobre todo a ustedes, lo repetí muchas veces, que retaba él a cualquiera que estuviera en la conferencia o en la charla que estaba, José María Montaner me refería, cuando decía, vamos a dar una clase de un arquitecto muy bueno como puede ser Le Corbusier. Los reto a cualquiera de los que están en este ámbito que me digan si es probable pensar que Le Corbusier no era una persona de la cultura. Entonces, podía decir Le Corbusier como Mies, como Kant, como cualquiera de los grandes maestros, situándolo en un ámbito que era específicamente de la cultura. O sea, eran personajes que sabían mucho de historia, de su historia, del lugar geográfico en el cual estaban, podían hablar de los vientos, de las personas, de las historias, de las microhistorias, como también fuiste hablando vos, de la geopolítica, de la política del lugar. Quien no puede entender ese universo, que no son más, en términos marxistas, son las condiciones materiales de la existencia, está incapacitado de poder proyectar, puede hacer solamente forma, que también ya es bastante. Entonces me parece que que sería interesante poder plantearle esta idea de que este tipo de trabajo sean más proyectuales, sean más de investigación, sean sobre objetos, sean sobre espacio, pero anclado en la profundidad de la cultura de un tiempo y de un lugar, como planteaste vos, que incluso se pueden situar en el espacio también de lo material, como también hiciste vos, son un tipo de trabajo que exceden mucho a un proyecto final de carrera, de una carrera de grado, casi es una tesis de máster, que con todas estas virtudes que fueron diciendo tanto Graciano como Gustavo y que un poco intenté agregar yo, nos parece que tiene como nota final un 10. Así que felicitaciones y muchas gracias por todo esto que compartiste con todos. Bueno, gracias a ustedes también por el acompañamiento y por la enseñanza y por haber estado estos 5 años. Bueno, no sé si alguno de los presentes quiere agregar algo más, hacer algún comentario. Dejarse ver, aparecer. Dejarse ver, aparecer, porque nos vemos nosotros cuatro. Aunque sea un saludo. Aplauso en cámara ahí, que le den, no claro, que pongan la manito ni la no felicitación. La figurita esa, aplaudan así, no. Muéstrense. Dale, ahí Marina. Está, bien, ahí Marina. Está muy bien. Muy bueno, excelente, súper completo y como dijeron ellos, o sea, la carga social que tiene te entretiene, ¿no? Está muy bueno. Gracias. Bien. Y invito a todos los interioristas a que se involucren con el patrimonio cultural. Es un camino de ida y es algo muy lindo, muy lindo. Bueno, Kevin,
Muchas gracias. Al resto también, si quieren, están a tiempo de poder agregar algo más, de poder decirle algo más allá de felicitaciones. Mili, ¿al querés decir algo más, además de las felicitaciones? A ver, voy recorriendo el chat. Vanina, No, aparte, acá, Luciana, aparte de agregar, bueno, básicamente lo que decimos siempre, felicitaciones, yo sentí que me estabas dando una clase. O sea, no era una tesis, era una clase que me daba sobre patrimonio y sobre los ranchos. Y bueno, teniendo yo también un tema de tesis de patrimonio, creo que es una tesis para tener de referencia. Gracias, y lo que necesites, contás conmigo también. Gracias. ¿Alguien más que quiera agregar algo? Bueno, damos por terminada esta ceremonia y ahora nos espera la de Marina, la de, a ver quién más, Agustina y Melissa. Estamos tratando de cerrar el tema de fechas, el 7 es imposible, estamos apuntando al 9, chicas, así que voy a ver si hoy lo podemos cerrar. Dale. ¿Les llegó bien el archivo? Sí, sí, sí. Yo no lo bajé, pero vi que estaban los correos. Joya. Ahora me pongo con eso. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Gracias nos a vemos. todos. Que tengan buenos días. felicitaciones.